Buenas tardes, mi estimado líder. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Ok, no me ha enviado archivos al, al WhatsApp. A ver, vamos a revisar el informe, ¿no? El seguimiento que se le hizo la semana anterior, sí, la tutoría anterior. Nos habíamos mantenido con lo mismo, ¿no? Las mismas observaciones de la anterior en cuanto a complementar el formato entregado. Sí, que no le elimine ni cambie las partes que inicialmente ya habíamos indicado, ¿no? Habíamos hecho la tutoría anterior una explicación del documento como tal, ¿no? Una parte es documento para el docente y para la preparación del estudiante, y la otra parte es la hoja en blanco que debe tener el estudiante el momento de hacer la práctica, ¿no? Donde él debe llenar las tablas. Entonces se aclaró una vez más cómo estaba conformada el formato para que no lo cambie, ¿no? Porque estaba modificado y cambiadas las partes. Las figuras, bueno, esta era la información, la observación, una observación anterior, ¿no? De que deben estar mencionadas. La coherencia del texto, ¿no? A eso nos referíamos de que, por ejemplo, usted indica qué es la potencia
pero en el texto, en el título, usted lo que pone es la medición de potencia, ¿sí? En el título pone medición de potencia, pero lo que redacta es el significado, la definición de potencia, pero no pone cómo medirla, ¿no? Entonces, eso se ponía aquí como revisar la coherencia del texto. Y lo de no modificar el formato, ¿no? Eso se mantiene en las mismas observaciones de la tutoría anterior. Y como requerimientos habíamos dejado en que lo que queremos es ya ver la modificación de del sistema físico, ¿no? Entonces eso se había recalcado en la tutoría anterior. En tal caso, dejar esto un poquito, ya tenemos una idea de qué elementos necesita usted colocar en su sistema. Aquí lo interesante es que usted ya adquiere esos elementos, modifique su sistema y ya esté funcionando su sistema de entrenamiento. ¿Por qué? Porque las imágenes, las figuras que usted va a poner en prácticas y en el documento de la tesis va a ser referente a su sistema de entrenamiento. O sea, no puede ponerle al estudiante una figura de mediciones con, yo que sé, encontradas, con imágenes encontradas en el internet, y cuando él se presente frente a su sistema de entrenamiento va a ver otras cosas, ¿ya? Entonces, de preferencia, todas las imágenes que coloque tanto en las prácticas como en el texto de su trabajo, tiene que ser lo más cercano a su sistema de entrenamiento real. Y para eso necesitamos el sistema de entrenamiento. ¿Ya? Eso es un pequeño recuento de lo que se revisó la tutoría anterior, ¿no? Entonces, en cuanto a eso, ahora sí quisiera que me comente cómo ha adelantado en la adquisición de los elementos y en la modificación de su sistema de entrenamiento físico. No, 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 el sistema físico, las maletas, los medidores, los transformadores, ya tiene eso comprado, implementado. ¿Cómo va con eso? ¿Cómo hacemos? Ya. Bueno, he querido ayudarle, ¿no? En lo más que se ha podido, el comunicarme directamente con la persona que le va a asistir era para que el, el mensaje sea directo, ¿no? Usted mismo ha presenciado, ¿no? Recién en la tutoría anterior, nuevamente como que ya le cogió la idea en qué consistía la práctica, ¿no? Porque estaban repetidas dos cosas dentro del mismo documento, porque en realidad son dos papeles diferentes, ¿no? El uno que lo tiene el docente y sirve para la preparación, y el otro que hay que imprimirlo en blanco para el estudiante el momento que hace la práctica. Entonces, miren, si usted no le comprende eso bien, ¿sí? Entonces, ¿cómo usted le va a transmitir esa idea a la persona que le va a ayudar? Por eso quería yo hablar directamente con él, para que él le sirva de guía a usted. Entonces, ahorita, bajo esa modalidad, bueno, ya sale de mis posibilidades, ¿no? Solamente le aclaro esto, ¿no? Que si usted no entiende bien lo que hay que hacer, usted no le va a transmitir esa idea a la persona que le va a asistir, y la persona que le va a asistir le va a ayudar en lo que él le entienda a usted. No sé si me explico, ¿no? O sea, usted debería tener bien claro lo que se está pidiendo, bien claro lo que se está tratando, de tal manera que esa persona le sirva de ayuda, ¿no? Porque de no, le va a ayudar, pero a la final no tienen nada porque la idea no fue transmitida correctamente. ¿Ya? Por ejemplo, esta parte de las prácticas, el documento que me envía, entiendo que es la corrección, ¿no? De lo anterior. Pero eso yo le decía, dejémosle en stand-by por lo menos una semana. Dedíquese esa semana
a conseguir los elementos y armar el sistema de entrenamiento. ¿Se acuerda que eso es lo que le dije la tutoría anterior? Entonces, mire, ese fue el pedido específico. Sin embargo, usted me dice que siguen en la búsqueda, ¿no? Siguen en la búsqueda de los elementos. Todavía no se ha modificado su sistema de entrenamiento y seguimos trabajando sobre las prácticas, ¿no? Las guías de prácticas del plan de estudios, de las prácticas para revisión. Entonces nos seguimos dilatando en el tiempo y eso era lo que no quería, ¿no? Entonces, bueno, eso solamente para que quede constancia. Constancia de que de mi parte al menos he querido brindarle toda la ayuda posible contactándome directamente con su guía, pero hasta ahora no ha habido cómo y según lo que me cuenta tampoco es el deseo de esa persona. Entonces ya va a depender de usted, mi estimado líder. Usted es el único, si su señora madre le pregunta cómo va, usted es el único que puede responderle, ¿no? Decirle, ¿sabe qué? Ya compré los elementos, ya hice esto, porque solamente está en sus manos, ¿no? Ya no sé cómo más, qué otra estrategia más tomar. Le ayudé con la parte de las prácticas para tener el listado completo de los elementos. Listado que ya debe estar complementado, ¿no? Usted ya debió haber revisado los circuitos, debió haber revisado, debe por lo menos en papel haber hecho las prácticas, ¿sí? Por lo menos en papel, algo parecido a lo que ya hicimos, ¿no? Echar números, tratar de llenar una tabla, con, ¿qué sería? Empatar lo que usted está poniendo como teoría, ¿sí? De lo que el estudiante debe hacer con los resultados que está obteniendo, ¿sí? Esa práctica ya usted ya debe estarlo haciendo en papel, en lápiz por lo menos, ¿no? Haciendo prácticas simulacros, como se llama, ¿ya? Y sobre eso corroborar, no, yo creo que la práctica en vez de que sean con 2 transformadores hay que hacerla con 3. Entonces, ¿quién es el único que le va a decir eso? Usted. Usted con la corrida de las prácticas que nosotros estamos haciendo, porque recuerde que el documento que se le presentó era una propuesta, ¿no? Una propuesta inicial, o sea, no es el documento definitivo. Sobre eso usted tiene que trabajar. ¿Y cómo tiene que trabajar? Haciendo corridas, como si usted fuera el estudiante, coge el documento, a ver, a mí me dice esto, no tiene nada que ver. Me está diciendo que mida potencia, pero en ningún lado le estoy diciendo cómo tiene que medir potencia. No, tengo que corregir. El único que puede hacer eso es usted. El único que puede contestarse cuándo acabaré esta tesis es usted. El único que puede contestar qué es lo que tengo que hacer esta semana es usted. Ya todo se le ha dado, ¿no? Todas las guías se le ha dado. Pusimos en pausa el documento de la tesis. ¿Por qué? Porque no sirve de nada hacer un documento con datos que no existen todavía, con un sistema de entrenamiento que todavía no existe. ¿Sí? Entonces la idea, la estrategia era abordar el sistema de entrenamiento físico, ¿sí? Modificar eso, porque usted lo único que tenía eran 2 medidores y se acabó su sistema de entrenamiento. Eso no es sistema de entrenamiento, ¿ya? Entonces, como ayuda para modificar ese sistema de entrenamiento, empezamos a redactar las prácticas. Pero esas prácticas usted tiene que correrlas, usted tiene que ponerse como estudiante, usted tiene que leerle, usted tiene que hacer esa práctica, ¿ya? Imaginándose que ya tiene, ¿no? Que ya tiene su sistema de entrenamiento. Póngase frente a una pared y diga, aquí esta pared es mi sistema de entrenamiento. A ver, cojo el documento y me dice. Y de una vez vamos revisando, ¿no? A ver cómo está. Entonces debe coger el documento y debe ir leyendo y debe ir haciendo lo que le dice. Y si algo no está, usted debe ir corrigiéndolo, ¿ya? Entonces vamos revisando este es el documento que me acaba de entregar, ¿no? Entonces el procedimiento para esta práctica es la medición de voltaje. Aquí usted debe indicarle cómo debe medir voltaje, ¿ya? Ya, entonces el voltaje en un circuito eléctrico se mide usando el voltímetro, ya todo listo. Por ejemplo, aquí dice de alta resistencia. ¿Cómo sabe el estudiante si el voltímetro que tiene usted en el sistema de entrenamiento es de alta resistencia? ¿Ya? Usted está poniendo, ¿no? Eso es a lo que me refería en la nota, ¿no? Que el texto tiene que ser coherente con lo que se va a hacer. Ya, hasta aquí estamos de acuerdo, ¿no? El voltaje en un circuito eléctrico se mide usando un voltímetro, ¿ya? La medición se lleva a cabo en paralelo, correcto. La unidad de medida es del voltio,
Ya, tal como se muestra en la figura. Listo. Aquí usted le aumentó, no digo que esté mal, no. Está bien lo que dice aquí, voltímetro de alta resistencia. Pero en algún lado el estudiante va a querer ver eso en su sistema de entrenamiento. Donde dice alta resistencia o baja resistencia, o donde me da el valor de la resistencia para saber si es alta o no. ¿Ya? Entonces esas cosas ustedes desde que debe hacer, ¿no? Entonces cuando usted haga la corrida de esto, usted coge este documento y diga, a ver, yo soy el estudiante, voy a leer, voy a hacer esta práctica. Y usted lee y usted debe entender. Si usted no entiende, vea, yo por ejemplo aquí le pongo esto, ¿no? Alta resistencia. Ya voy al dibujo. Este dibujo es de un multímetro, todo chévere, pero no tiene relación con mi sistema de entrenamiento. Por ejemplo aquí, yo como sé que este voltímetro es de alta resistencia. ¿En dónde yo puedo verificar ese dato que usted me está diciendo aquí en la teoría? Es lo primero que como estudiante me nace, ¿no? Preguntarle. ¿Ya? Entonces eso usted mismo tiene que irse respondiendo. ¿Ya? Medición de corriente, listo. La medición de corriente. La medición de la corriente que fluye por un circuito cerrado se realiza por medio de un amperímetro o un miliamperímetro, según sea el caso, conectado en serie en el propio circuito eléctrico, tal como se observa en la... No es imagen, no es figura por si acaso. En la figura número tal, ¿ya? Entonces ahí usted ve la figura, el circuito normal, el multímetro en circuito en serie. Ah, ya sé qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Tengo que abrir el circuito y ahí colocar mi amperímetro. Ya, por ejemplo aquí, tanto el lado derecho de la imagen 2 con la imagen 3 es lo mismo. Yo no sé cuál es la diferencia entre las dos, ¿no? Ahí, por ejemplo, estoy viendo duplicidad de información, ¿no? Esta misma imagen de aquí es la misma imagen de acá que tengo en el lado derecho. O sea, no sé qué adicional usted quiere decir con esta imagen, ¿no? Entonces, esta imagen de aquí como que para mí está de más. Ya, me quedaría solamente con esta de aquí, ¿no? Que indica que para medir tiene que abrir el circuito. Ya, me quedaría con eso. Ya, entonces, esas corridas usted es el que tiene que hacerlas, ¿no? Solamente por curiosidad vamos a ponerle esto también, esta pregunta, ¿no? Verá que estoy haciendo una corrida como que si yo fuera el estudiante, ¿no? Y usted me está entregando este documento. O me está indicando este documento. Primera pregunta, ¿cómo sé que el multímetro es de alta resistencia? ¿Qué valor debe tener para ser considerado como alta resistencia? Y si me desvío de la práctica con esto de aquí, simplemente le quito, ¿no? Cojo y le borro y ya se acabó. Solamente pongo que el voltaje se mide con un voltímetro, se pone en paralelo y su unidad es el voltio. Y se acabó. Y no pongo cosas que me va a sacar, me va a desviar del tema de la práctica o no estoy yo aclarando dentro de la práctica. ¿Ya? Son muchas las opciones que usted puede tomar. Medición de potencias eléctricas y volvemos a lo mismo, ¿no? Aquí usted tiene que describir cómo se hace la medición. Sin embargo, aquí de lo que vimos es la definición de potencia. Esto ya lo habíamos visto. Esto es lo que significa la potencia. Pero no me está indicando cómo medir, ¿no? Acá le pone las imágenes, pero en el texto vamos viendo en qué parte del texto menciona, dice potencia activa. Su unidad de medida es el vatio. Y puede ser obtenida directamente de la medición utilizando como instrumento un batímetro que indica de forma directa el valor de la potencia. Otra manera es conociendo el valor de cos. ¿Qué es eso? Está mal. Si es que se refiere al coseno, está mal, ¿no? Pero el coseno es COS, coseno. O sea, no va con Z, va con S. Y con la tensión y corriente media determinada, tal como se muestra en la figura número 3. Y la figura número 3 es esta de acá arriba. ¿Ya?
Si se da cuenta, la figura número 3 es la de acá. Aquí me dice cómo mido corriente, no cómo mido potencia. ¿Ya? Aquí la imagen 4 es la imagen de la potencia, pero esta imagen no está mencionada en ninguna parte del texto. Y estas 5 y 6 tampoco están mencionadas en el texto. Que era lo que se puso en la nota, ¿no? Verá, esa observación ya se le ha dado a las tutorías anteriores. Todas las figuras y tablas deben estar mencionadas en el texto. ¿Dónde está? Es que no está pues esa frasecita. Las 5 y las 6 no se menciona en ningún lado. Ni la 4 se menciona. Usted a lo máximo llega a mencionar la 3. Y la 3 es la de acá arriba, de la medición de corriente. De ahí no menciona a nadie más. ¿Ya? En todo caso, lo que usted debe colocar es la manera como el estudiante debe hacer para medir la potencia. ¿Ya? Entonces, eso usted no está describiendo aquí, ¿no? Está poniendo qué es la potencia, pero no cómo el estudiante tiene que medir la potencia. ¿Ya? Verá que la práctica es una descripción de lo que el estudiante debe hacer. ¿Ya? Por ejemplo, yo que sé, ¿qué le puedo decir? Si usted dice, usted tiene que crear, pongámoslo así, ¿no? Crear una carpeta dentro de su computadora, dentro de mis documentos de la computadora con el nombre trabajo, ¿ya? Entonces, si eso es lo que usted tiene que hacer, a ver, vamos viéndole aquí. A ver, voy a abrir otro documento para... A eso es a lo que en la nota se le indicaba, ¿no? Que debe ser coherente el texto con lo que se está colocando. Por ejemplo, si en el título dice creación, creación de una carpeta, ay, creación de una carpeta y ponemos el nombre trabajo dentro de mis documentos. ¿Ya? Si ese es el título, entonces yo qué debo poner? La manera como el estudiante tiene que hacerlo. Porque verá que estamos en la parte de procedimiento. ¿Se acuerda que el título de esa sección se llama procedimiento? Es cómo el estudiante tiene que hacer esa actividad. Entonces, si el nombre de la actividad es creación de una carpeta, trabajo dentro de mis documentos, ¿sí? Entonces tengo que describir cómo el estudiante va a hacer para lograrlo. Entonces, primero puede ser, ¿no? Primero abra el explorador de archivos. Abra el explorador de archivos. Segundo, abra la carpeta correspondiente a mis documentos. 3. Dando un clic derecho
cree una nueva carpeta con el nombre, entre comillas, trabajo. ¿Ya? Entonces, ¿a qué voy con este ejemplo? Que si mi título, verá que estoy dentro del procedimiento. Procedimiento es indicarle al estudiante cómo tiene que hacer la actividad. ¿Ya? Al principio usted puso bien, medición de voltaje. Ah, ya. Y usted está diciendo cómo el estudiante debe medir voltaje. Dice que el voltaje se mide en paralelo con un voltímetro, ¿sí? En unidades de voltios. Ya, le está indicando cómo medir voltaje. En corriente también le está indicando cómo medir corriente. Pero en potencia no le dice cómo medir. ¿Ya? Entonces, eso es lo que usted debe poner. O sea, no es una consulta de qué es potencia, o qué es medición de voltaje, o qué es voltaje, o qué es medición de corriente, qué es corriente. No, es una descripción de lo que el estudiante debe hacer en su práctica con su sistema de entrenamiento en este punto. ¿Ya? Entonces, si yo soy estudiante y dentro de este punto que dice creación de una carpeta, trabajo dentro de mis documentos, y yo voy poniendo abre el explorador. Por ejemplo, aquí vamos a ponerle gráficos, es más. Ya. El explorador, vamos poniéndole, digamos que abrí el explorador. Como se muestra en la figura 1. Ya, y aquí pongo figura 1. Ya, ese es el explorador. Ya. Ese es el explorador de archivo. Dice 2, abra la carpeta correspondiente a mis documentos. Ya. Como se muestra en la figura 2. Y acá pongo figura 2. Y acá le vamos a poner lo que sigue, ¿no? Explorador, vamos a documentos. Ya, vamos a colocarle. Ya. Y debe ser lo más claro posible, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con claro posible? No es solamente copio y pego la figura y ahí el estudiante debe entender. No. Verá que está usted haciendo un documento para estudiantes. Los estudiantes necesitan que le pongan, creo que con pelos y señales, todo lo que usted está diciendo. Entonces, aquí usted debería colocarles así, indicando, no vean, aquí dice explorador de archivos, ¿ya? Acá dice, vamos a bajarle esto. Acá dice documentos. Ya, entonces yo le señalo, ¿no? Y siendo coherente con lo que estoy poniendo. Entonces dice 2, abra la carpeta correspondiente a mis documentos como se muestra en la figura. Ahí dice documentos y da clic y le abre. Y así tengo que ser lo más clarito. Verá que esto es para estudiantes, vuelvo y repito, esto es para estudiantes, no para personas que ya saben. ¿Ya? Entonces, así de detallado, de descriptivo, usted tiene que ser. ¿Ya? Porque no es, vuelvo y repito, no es una tarea para docentes, no es una tarea para el profesor, ¿ya? Es una práctica para los estudiantes. Y los estudiantes, ¿sí? Hay que darles, pero con todas las señas para que puedan hacerlo y hacerlo bien. ¿Ya? Entonces, de esta manera, como le estoy mostrando, es lo que usted debe colocar acá, ¿no? Entonces me regreso a su documento. ¿Ya? Entonces, vuelvo y repito. Estamos en el punto 2 que dice procedimiento. Procedimiento es que usted debe dejarle claro al estudiante cómo tiene que hacer. ¿Cómo tiene que hacer para qué? Para medir voltaje, para medir corriente, para medir potencia. Y como le decía, ¿no? Sería bueno que estas fotos, que estas imágenes no sean imágenes genéricas, sino que ya sea la imagen
de su sistema de entrenamiento como tal. Porque, por ejemplo, va a ser diferente que yo le ponga, déjeme ver por acá, debo tener yo las imágenes de Zoom. No, aquí no está. Ya, a ver, por poner un ejemplo nada más, ¿no? Va a ser diferente que vea esto el estudiante o que vea esto, ¿ya? ¿Cuál usted debería poner? ¿Esta figura genérica para medir voltaje o la que ya el estudiante debe armar, con lo que se va a enfrentar el estudiante? El estudiante lo que va a ver en el sistema de entrenamiento es esto. Este medidor suyo de 3 voltajes y con puros jacks acá, ¿no? Que no están ni siquiera nombrados. Entonces el estudiante ve eso y se desmaya porque él dice, a ver, aquí me dice esto, ya aquí le entiendo, el voltímetro le pongo acá en el foco y el foco le conecto a la batería. Y ahora acá, y ahora aquí, ¿qué hago? ¿Sí? Usted mismo como estudiante podría decir lo mismo, ¿no? Acá, bueno, ya le entiendo cómo debo medir, pero ¿y acá? Por eso le digo, el primer punto es su sistema de entrenamiento y que estos dibujos, estas figuras que usted está poniendo, que le indican al estudiante el procedimiento, cómo tiene que hacer la medición de voltaje, sea con su sistema de entrenamiento. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, para la medición de voltaje, ¿qué es lo que yo pusiera? A ver, esto que está. Ya. Aquí yo le pusiera, eh, a ver, era medición de voltaje, ¿no? Medición de voltaje. ¿Ya? ¿Cómo le pusiera yo? La medición de voltaje, coma, de manera general se lo realiza con un voltímetro colocado en paralelo. ¿Ya? Me voy a lo que dice la teoría de manera general. La medición de voltaje de manera general se lo realiza con un voltímetro colocado en paralelo y se mide en voltios, coma, los mismos que pueden ser de dos tipos. BAC y BDC. ¿Ya? Coma, dependiendo del tipo de corriente. Punto. ¿Ya? Ahora sí, una vez dicho la parte general, lo que puedo encontrar en textos, lo que puedo encontrar en el internet, ahora voy a la parte específica. Para medir voltaje en el sistema de entrenamiento, coma, utilizando, y verá que aquí en la imagen, por ejemplo, le falta bautizarle, ponerle nombres, ¿no? Bueno, utilizando el
Vamos a ponerle lo que aparece, ¿no? Digital Panel Meter, utilizando el Digital Panel Meter, ¿ya? Entonces ya sé que es este medidor de aquí, ¿no? Para medir el voltaje en el sistema de entrenamiento utilizando el Digital Panel Meter, coma, ¿sí? Se debe colocar dos cables que van desde el jack, yo que sé, desde los jacks, pongámosle, eso también tiene que usted ponerle nombres a los jacks, ¿no? Vamos a inventarnos los nombres. JB1 y JB2, jack del voltímetro 1, jack del voltímetro 2, ¿no? Porque aquí tiene para medir 3 voltajes. Jack de los jacks JB1 y JB2, se debe colocar dos cables que van desde los jacks JB1 y JB2 a la carga, ¿sí? Donde se quiere medir el voltaje, tal como se muestra en la figura, y pongámosle esta figura, yo que sé, figura X, y acá le pongo figura X, ¿ya? Y ahí le pongo esto. Ya, entonces miren, ya hago una corrida, yo como si fuera estudiante. Entonces aquí le hago la pregunta, ¿no? A usted, estimado líder. ¿Con cuál, si usted es estudiante, con cuál de los dos procedimientos usted se quedaría? Vamos a ponerle acá abajo para que se vea bien. ¿Con este procedimiento para medir el voltaje o con este procedimiento de acá? ¿Cuál de los dos, usted como estudiante, cuál de los dos le serviría más para la práctica de laboratorio? ¿Ya? Entonces, mire, de eso se trata, ¿sí? El trabajo, la titulación, usted no le va a encontrar en el internet, o sea, no es copio y pego. Copio algo relacionado a la medición de voltaje y pego. Copio la primera imagen que aparece y le pego. No, no se trata de eso. Usted tiene que redactar porque usted es el dueño de este sistema de entrenamiento. Esto no va a encontrar en el internet, esto le va a tocar redactar a usted, ¿ya? Entonces, y tiene que redactarlo de tal manera que el estudiante pueda utilizar su sistema de entrenamiento, porque es con su sistema de entrenamiento con el cual va a hacer las prácticas. Él no va a hacer prácticas con esto de acá. Él va a hacer prácticas con esto de acá. Entonces estamos en el punto de procedimiento. El indicarle al estudiante cómo tiene que hacer las actividades. En este caso, ¿qué actividad es? Medición de voltaje. Entonces aquí usted tiene que decirle claramente cómo debe hacer el estudiante para medir el voltaje. Entonces, de que parta de un párrafo general, bueno, puede hacerlo, ¿no? Partir desde la definición general. La medición de voltaje de manera general se lo realiza con un voltímetro colocado en paralelo y se mide en voltios. Los mismos que pueden ser de dos tipos, VAC y VDC, dependiendo del tipo de corriente. Para medir voltaje en el sistema de entrenamiento utilizando el Digital Panel Meter, se debe colocar dos cables que van desde los jacks JB1 y JB2 a la carga donde se quiere medir el voltaje.
tal como se muestra en la figura X. Listo. Y ahí está. Entonces, vuelvo y repito, mi estimado líder. El trabajo inicial de las prácticas, ¿sí?, fue para sacar el listado de elementos que necesitamos que usted tenga en su sistema de entrenamiento. Creo que ese listado ya lo habíamos revisado, ya usted tiene el listado de cuántos va, qué transformadores necesita transformadores monofásicos de igual relación de potencia, igual relación de transformación, necesita transformador monofásico de una entrada y varios secundarios, ¿sí? Necesita transformadores trifásicos, ¿ya? Entonces, usted ya tiene el listado, según las prácticas como los hemos planteado, usted ya tiene el listado de elementos que debe adquirir. Y lo primero es hacer esta parte, porque de aquí, la parte física, porque de aquí sale todo, de aquí salen las figuras, de aquí sale este texto. ¿Sí? Porque dependiendo de cómo yo le ponga, si aquí le pongo JB1, JB2, JB3, JB4 o A, B, C, D, E, F, según las etiquetas que yo le ponga a mi sistema de entrenamiento, esas son las que yo debo mencionarles aquí en el texto. Entonces, si es que no tengo sistema de entrenamiento, ¿yo qué puedo poner en el texto? ¿Ya? Entonces, mire. Nuevamente, ¿no? Una revisión de lo que usted me está presentando. Este punto 2, que es procedimiento, debe ser bien claro, ¿no? Bien claro para el estudiante, para que el estudiante pueda realizar la actividad. Y aquí se ha mantenido la misma, ¿no? Indica qué es potencia, pero en ningún momento le indica cómo tiene que hacer el estudiante para medir la potencia. ¿Ya? Luego venía las preguntas. Y sigue con el formato mal, ¿no? Porque eran preguntas, luego era la tarea que había que mandarles. Ya, acuérdese que la hoja de datos, esta es una hoja que usted le entrega en blanco al estudiante, ¿no? Esta es otra parte otra parte de la práctica. Este documento usted lo entrega en blanco al estudiante y el estudiante lo va llenando, ¿no? Arma el circuito, toma las mediciones y lo va presentando. Y al final de esto, él tiene que dar respuesta a las preguntas. Pero esta preparación era acá arriba, ¿ya? Esta parte no le ha modificado, ¿verdad? Esto de aquí es acá, porque es lo que el docente tiene que enviarle al estudiante para que realice. No me acuerdo si estaban primero preguntas, luego preparación, o primero estaba preparación y luego preguntas. Ese orden, por ejemplo, eso es lo que le dije, no le cambie, no le mueva, eso ya fue revisado, ya fue analizado, ya fue definido en tutorías anteriores. Ya no le cambie, solamente váyale complementando. Ya no me acuerdo si era primero preguntas y luego preparación, o primero preparación, luego preguntas. Ya. Ya. No, usted le tenía al final luego de la tabla. Ojo que esta tabla de datos es otra cosa, ¿no? Eso ya quedó claro en la tutoría anterior, ¿no? Este de aquí es otro documento. Este es el que usted le va a entregar en blanco al estudiante. Y ahí él tiene que contestar. Luego de la práctica, él tiene que contestar estas preguntas. Lo que significa que estas preguntas de acá arriba, este documento de acá arriba, es para el docente. El docente con esto de aquí, el docente ya sabe cómo prepararle al estudiante para la práctica. ¿Ya? Entonces, esta primera parte de la práctica es para el docente, para conocimiento del docente. El docente debe darle una clase, una introducción de la práctica. No es que mañana hacemos práctica, vendrán comiditos. No, nada. Él tiene, el docente en clase debe decir, vamos a realizar la práctica, ¿qué vamos a ver? ¿Cómo tienen que hacerlo? ¿Sí? Y hagan este trabajo para el día de la práctica. Y les manda el trabajo, ¿no? Les manda el trabajo. Estas preguntas, el docente se las tiene porque en función de esto está planteado la práctica. ¿Ya? El docente, si él ve que algo más debe profundizar para indicarle al estudiante, él debe hacerlo. ¿En función de qué? En función de estas preguntas, porque estas preguntas son la razón de ser de esta práctica.
¿ya? Pero este es de conocimiento del docente para la preparación del estudiante. Y de ahí lo que tiene que hacer el estudiante es esto de acá, lo que en la práctica se ponga como preparación. Aquí dice, consulte los siguientes tópicos: uso y conexionado de batímetro, amperímetro, voltímetro, definición de voltaje, corriente y carga eléctrica, y potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente. Entonces el estudiante va a consultar esto, va a hacer su trabajo. Y él en el día de la práctica viene, entrega la tarea al docente, ¿sí? Y el docente le entrega esta hoja en blanco para que él tome datos. Hace la práctica, toma los datos y estas preguntas deben ser contestadas por el estudiante. ¿Ya? Entonces el docente luego hace una calificación, hace un análisis, ¿no? En función de lo que el estudiante puso. Aquí dice la potencia del primario, ¿es la potencia del primario igual a la del secundario de un transformador? Y el estudiante le pone sí. Entonces el docente dice, el estudiante no tomó en cuenta las pérdidas que se generan en un transformador. ¿Por qué? Porque él ya sabe de antemano las preguntas, él ya sabe qué es lo que debería descubrir el estudiante. El estudiante debe descubrir que la potencia no es igual, es un poco menos. ¿Por qué? Porque existen pérdidas. ¿Ya? Entonces esto le da criterios al docente para evaluar lo que el estudiante está haciendo, ¿sí? No porque el estudiante entregó el trabajo, armó el circuito, tomó datos y entregó, él ya sabe. No, ahí viene este cuestionario, es la manera de evaluar si el estudiante aprendió o no aprendió algo. Ese es el sentido de la práctica, ¿ya? Entonces por eso es que no había que mezclar, ¿no? No había que mezclar las cosas. Esto es una cosa, esto de acá es otra cosa. Esto de acá es lo que se le manda al estudiante a hacer como tarea. Esto de acá es lo que el docente debe tener en cuenta, porque esto va a ser lo que el estudiante va a descubrir con la práctica. Y lo de acá es el procedimiento de cómo el estudiante tiene que hacer, ¿no? Las actividades. Entonces, bajo ese esquema se estableció esto, pero le seguimos viendo las mismas observaciones, ¿no? Ahorita le cambié esto de preparación porque estaba debajo de la tabla. No sé, parece que usted tiene otra concepción. Eso quisiera que me diga, ¿no? ¿Sabe qué? Yo le estoy entendiendo de otra manera. Yo le estoy entendiendo de que este documento de aquí, desde este punto 1 hasta la tabla, eso hay que entregar al estudiante. Eso es lo que yo estoy entendiendo. Eso quisiera que usted me diga, ¿no? ¿Cómo usted está entendiendo la práctica? Porque si usted le entiende de otra manera, podemos pasarnos toda la vida, modifica, revisa, modifica, revisa, modifica, revisa. ¿Ya? Entonces, eso quisiera de su parte, líder. Estamos claros en la práctica. Ya la tutoría anterior parece que ya quedó claro, ¿no? Pero según lo que me está entregando ahorita son las mismas observaciones. Entonces, ahí yo me quedo con la misma duda. Sí veo que ahorita le subí la preparación, ¿no? Que estaba al final de la tabla. Sí vio, ¿no es cierto? Ya. Eso yo no le he movido. Usted me está presentando el archivo así. Usted le tenía eso acá debajo de la tabla. Y eso ya lo habíamos hablado la clase anterior, ¿no? No sé, veámosle acá de la 2. Por ejemplo, dice introducción, procedimiento. Preguntas, mire, preguntas, tabla de datos, y después de la tabla de datos está la preparación, ¿ya? Acuérdese que la tabla de datos, esta partecita de aquí, es más, hasta debe estar en una hoja aparte. ¿Por qué? Porque esto es una hoja solita que se le entrega en blanco al estudiante. Y esto de acá forma parte de la preparación del docente al estudiante. Ya, entonces mire, yo le estoy cambiando, o sea, no es que yo ahorita le moví, ¿no? Usted está viendo, es el documento que usted me mandó y yo le estoy corrigiendo conforme a lo que está el formato original, que ya fue analizado, revisado y que sería definido, ¿no? En tutorías anteriores. ¿Ya?
Entonces, por ejemplo, aquí vamos viendo si está cumpliendo con la razón de ser, ¿no? De la práctica. Esta dice, claro, el primer punto es introducción, que le indica, ¿sí? Los temas que abarcan y esos temas a qué asignaturas corresponde dentro de la malla curricular. ¿Por qué? Porque en esta parte introductoria, si es que yo doy clases de electrónica, yo voy a saber que su sistema de entrenamiento me va a servir para esa asignatura de electrónica. Si es que yo estoy dando máquinas eléctricas y yo sé que su sistema de entrenamiento lo puedo utilizar en esa asignatura. Entonces, esta parte introductoria es para enlazar eso, ¿no? Los temas tratados con las asignaturas de la malla, ¿ya? Adicional, adicional se pone los instrumentos que van a formar parte de esta práctica, ¿sí? Aquí están los elementos que usted va a tener, ¿no? ¿Ya? Y el objetivo, ¿qué es lo que se espera con el estudiante? Ya, el estudiante después de esta práctica será capaz de hacer tal y tal cosa, ¿no? Por ejemplo, en el anterior, el estudiante va a ser capaz de entender el funcionamiento de un transformador, ¿sí? Y el principio de conservación de la energía. Por ejemplo, esas son lo que se espera del estudiante, ¿no? Con esta práctica, ¿sí? Habilidades para las mediciones de voltaje, ¿sí? Y entender el funcionamiento básico del transformador. Veamos si eso está acá. En esta práctica el estudiante reconoce y aprende a utilizar los instrumentos de medición utilizados en los sistemas eléctricos industriales y se familiarizan con algunos componentes básicos de los circuitos eléctricos como fuentes de voltaje, carga resistiva, capacitiva e inductiva. Ya, ¿dónde está el aprendizaje del transformador? Verá que aquí va a utilizar transformadores. El estudiante va a saber que la potencia de entrada es casi similar a la potencia de salida, si es que no tuviera pérdidas. ¿Dónde está eso aquí? ¿Ya? Y eso sí estaba en el formato original, ¿verdad? En el formato original sí se hablaba de los transformadores. Y aquí usted ya le ha eliminado. Usted le deja como si fuera una práctica solamente de medición y de elementos, ¿ya? Elementos, resistencias, capacitores e inductancias. Y en realidad no es eso. Esta es una práctica. Si vemos el circuito que debe armar, ¿ya? Vemos que la práctica más bien es de transformadores. Mire, ahí está, transformador 1, transformador 2, de que acaba de poner una carga, sí, una carga resistiva para medir voltajes y corrientes, pero estamos trabajando más con transformadores. Yo veo transformadores en el circuito 1, transformadores en el circuito 2, transformadores en el circuito 3. Y el objetivo de la práctica no me dice nada respecto a transformadores. ¿Cómo es eso? ¿Ya? Entonces eso por favor revisen, ¿no? Entonces vamos nuevamente como estábamos haciendo. El punto 1, introducción. Ya saben, ¿no? 3 partes. La relación de los temas con la malla curricular, lo que va a utilizar, ¿sí? Y lo que se espera que el estudiante aprenda con la práctica. 3 partes puntuales. La introducción. El procedimiento. ¿Cómo tiene que hacer el estudiante, ¿sí? Para realizar las actividades? Aquí, por ejemplo, no veo ningún procedimiento de nada. Aquí veo teoría. Dice procedimiento 2.1, elementos pasivos. Son aquellos que no tienen capacidad. Es teoría. Aquí no me está diciendo cómo hacer o qué hacer. Elementos pasivos no es un qué hacer. Medir voltaje es un qué hacer, es una actividad. Sí, acá arriba pusimos medir voltaje, medir corriente, medir potencia. Son actividades, ¿no? Mire, medición de potencias, medición de corrientes, medición de voltaje. Esas son actividades que el estudiante va a hacer en la práctica. Pero si vemos esta otra práctica de acá que usted pone, procedimiento, elementos pasivos no es una actividad que el estudiante haga. Eso es teoría. Elementos activos, ley de Ohm, circuito serie, circuito paralelo, circuito mixto. Y preguntas, o sea, en ningún momento dentro del procedimiento le está indicando al estudiante qué tiene que hacer. Verá que estamos hablando de procedimiento, no estamos hablando de teoría, ¿no? Estamos hablando del procedimiento.
¿Cuál es el objetivo de esta práctica? Dice medición y análisis, ¿verdad? De elementos pasivos en circuitos monofásicos, medición y análisis de elementos pasivos. ¿Esta práctica de dónde la sacó? Verá que usted manejaba una lista que no tenía relación con su sistema de entrenamiento y esa ya la descartamos. Ya, y porque había un listado que tenía relación con lo de los transformadores. Verá que su sistema de entrenamiento, la razón de ser es de los transformadores. O sea, todo tiene que estar enfocado a transformadores. ¿Sí? Que después puede hacer estas prácticas también, sí, me acuerdo que le dije que déjelo ahí para el final, de pronto pueden hacer muchas más prácticas con su sistema, pero esta no tiene relación directa con transformadores, o sea, esta de aquí podría dejarle al final, o sea, sáquele, no digo elimínele, déjele por algún otro lado, pero esta no tiene sentido, ¿no? Y tampoco me está diciendo qué es lo que tiene que hacer. Veamos si tiene las otras que yo sí le puse, ¿no? Verá que yo ya le entregué prácticas con el cómo hacer del libro. Aquí está el cómo hacer, por ejemplo, mire, prueba de transformadores monofásicos en vacío. ¿Ya? Introducción, vea, ¿se acuerda que dijimos que debe haber 3 párrafos? Aquí solamente veo uno. ¿Dónde están los otros 2 párrafos? Ya, ese era el trabajo de usted, complementar. Esto yo le entregué. Usted lo que debía haber hecho es complementar. Entonces, aquí está un párrafo, falta complementar los otros 2. ¿Dónde están los otros 2 párrafos? Procedimiento. Ya, aquí está el cómo el estudiante tiene que hacer. Vamos viendo. Esta práctica se realiza alimentando el primario del transformador por los terminales H1 y H2. Si se da cuenta que se describe cómo tiene que hacer. Esto está bien, porque está diciendo cómo el estudiante tiene que hacer. Ahora, la única observación aquí es que está poniendo H1, H2. ¿En su sistema de entrenamiento hay estos terminales? ¿Hay este X1 y X2? Todavía no sabemos. Entonces, sí se da cuenta la importancia que tenemos en que usted haga la modificación de su sistema de entrenamiento. Porque ahí estaríamos poniendo las etiquetas reales y las fotos reales. ¿Ya? Esto era como ejemplo de lo que teníamos, ¿no? En el texto. ¿Ya? Pero esto tiene que ser modificado cuando usted ya ponga las fotos originales. Entonces, si trasladamos la foto que usted tiene acá, ya no sería X1, ni X2, ni H1, ni H2. De pronto, ahí ya sería otra cosa, ¿no? Bueno, dejémosle esa por ahí. Sigámosle viendo. Sí, eso mismo quiero ir viendo. A ver, esta ya dijimos que no, ya, procedimiento. Dice con atención para la que ha sido diseñado y dejando abiertos sin conexión los terminales X1 y X2 del devanado secundario. A continuación se procede a medir. Y en ningún lado está mencionando a las figuras. Ojo, tiene que estar mencionadas las figuras en el texto. Aquí no está mencionando y ya pone figuras, ¿no? Y listo, pasó a las preguntas. Falta más. ¿Ya? Aquí creo que estaba indicando un poco del procedimiento. Vamos viendo qué es lo que decía. Dice, sobre el transformador construido en la práctica anterior. Bueno, esto tiene que modificar, ¿no? Esto no corresponde. Dice, para el ensayo de vacío, seguir el esquema de la siguiente figura. Aquí está el esquema, ¿no? El circuito a seguir, el esquema a seguir. Para medir la corriente puede utilizarse una pinza amperimétrica en lugar de un amperímetro. No, aquí tiene que usted escribir cómo tiene que utilizar en función de su sistema de entrenamiento. Ya, por ejemplo, de aquí, de la figura que usted pone, ¿cuál cojo? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Usted no me está diciendo cuál coger. Si escojo el de la izquierda, ¿qué jacks corresponden para medir potencia? Para medir voltaje, para medir corriente. No hay. ¿Ya? Entonces, vuelvo y repito, es necesario, es urgente que usted termine el sistema de entrenamiento con el físico. Con el sistema de entrenamiento físico ya podemos ir concretando estas partes. ¿Ya? Pero falta todavía, falta describir el procedimiento de la práctica, ¿no?
Y eso está aquí. No le ha puesto. Prueba de vacío. Verá, en el mismo libro, o déjeme ver el archivo que yo le había mostrado. Mm, no, no está aquí. A ver, vamos viéndole el documento acá. A ver, en el texto que yo le había dado, de donde sacamos esto, sí, ahí está la parte completa, ¿no? A ver, le voy a colocar aquí arriba. A ver, vamos a recortarle esto. E incluso ahí estaba la tabla, ¿no? La tabla que se ponía más adelante. Todo eso está aquí en el libro, de lo que yo le había dicho, ¿no? Lo único que tiene que hacer es del libro que yo le di, del libro guía, usted lo que tiene que hacer es poner las partes como corresponde. Y mire aquí, ¿no? Aquí en el libro guía le indica el ensayo de vacío. Ah, ya, este ensayo se realiza alimentando al primario con la atención para la que ha sido diseñado y dejando sin carga vacío el devanado secundario. Eso le ha puesto acá, ¿no? Listo, ¿ya? Pero le falta, pues. Las medidas a realizar sobre él son la tensión en los bornes primarios, la tensión en los bornes secundarios, la corriente del devanado primario, la potencia del primario, ¿ya? Tal como se muestra en la figura 3.47, ¿ya? Y este ensayo permite comprobar si el secundario se obtiene la tensión para la que ha sido diseñado. ¿Y dónde está esto de acá? Verá que usted quedó en complementar, ¿no? Entonces, miren, aquí con todo esto que está en el libro guía que yo le di, ahí ya se entiende en qué consiste la prueba de vacío. Pero usted solamente me pone la primera parte, pone las fotos y se acabó. No me está dejando claro qué tengo que hacer, para qué tengo que hacer. Y eso está clarito en el libro. Usted solamente le ha copiado las dos primeras líneas y el resto le borró. ¿Ya? Y el resto es lo importante. Aquí dice qué hay que hacer, qué medidas debe realizar el estudiante. Ah, la tensión en los bornes primarios, la tensión en los bornes secundarios, la corriente del devanado primario, la potencia del primario. Y aquí también está la tabla, ¿no? La tabla que debe ser llenada por el estudiante. Esa tabla es la que estamos colocándole acá, ¿no? Tabla de datos, dice. Medición H1, H2, X1, X2, voltaje, corriente, potencia, relación de transformación. Veamos si es que corresponde. Ni siquiera es igual la tabla, ¿ve? Aquí dice tensión del primario, cuánto es, tensión del secundario, pérdidas, relación de transformación, corriente del primario. ¿Ya?
Entonces usted con el texto que yo le di ya tiene una guía bien clara, más bien debe complementarlo con ¿qué? Con las figuras correspondientes a su sistema de entrenamiento, con las etiquetas de su sistema de entrenamiento, con una aclaración un poquito mejor en función de su sistema de entrenamiento. Pero lo básico, lo general, en el texto que ya le di era solamente de coger y ponerle, ¿no? Y copiarle. Y sin embargo no está presentando eso. Mire, aquí está, procedimiento. Puso las dos líneas, puso el gráfico general, que es el mismo que está acá, ¿sí? Y el circuito y la foto de su sistema de entrenamiento. Y se acabó. ¿Usted cree que con eso está suficiente para que el estudiante sepa qué hacer? Por lo menos aquí hay más información, ¿no? De la que usted no le ha puesto. Hay más información que le dice al estudiante qué hacer y para qué hacer. Entonces, ese era el trabajo suyo, líder, complementar la guía que se le entregó. Ahí vienen las preguntas, las tablas de datos y las preguntas. Aquí nuevamente preparación le ponen la parte final, ¿no? Ya sabemos eso, ¿no? Preparación no va aquí. Claro, eso es la parte de acá arriba, del documento de arriba. Sí estamos claros que va en dos partes, ¿no? La parte para que prepare el docente y la tabla de datos que es la hoja que va a llenar el estudiante. Entonces, esta preparación va arriba, en lo que el docente debe mandarle al estudiante. ¿Ya? Aquí sí se da cuenta, ¿no? En el punto 2 que dice procedimiento, debe decir qué es lo que debe hacer el estudiante. En la práctica anterior no está diciendo nada, ¿no? Bueno, ese era una del listado que yo le dije, bórrele porque no tiene nada que ver con su sistema. Sin embargo, está mal, ¿no? Aquí lo que es procedimiento está mal. No me dice nada de procedimiento. Todo es control C, control V de la teoría. Y no me está diciendo nada de procedimiento. Entonces, este de aquí, esta práctica, primero que no tiene relación, ¿no? De que puede hacerlo, déjele al final. Pero de que está mal, ¿no? Está mal, porque no me dice qué debe hacer el estudiante y cómo debe hacerlo. Solamente es control C, control V de la teoría. Ahí el estudiante, yo estoy perdido. Si yo fuera estudiante, yo estoy perdido. Yo ahí no sé qué hacer. Sinceramente, no sé qué hacer en esa práctica de ahí. ¿Ya? En esta de acá, en vez de complementarle, como dice el texto, verá que aquí le pegué justamente lo que dice el texto, ¿no? No le estoy quitando ni poniendo nada. Es la foto del texto que yo le di para que de ahí saque todo. Entonces, en vez de complementarle, usted le ha cortado las partes, ¿no? Y también le deja inentendible al estudiante. No sabe qué hacer. Vamos a la otra práctica. Dice, prueba en cortocircuito. Ya, para esta prueba, usted debe tener el autotransformador, ¿no? Mire, procedimiento solamente pone 4 cositas, ¿no? Y se acabó. Desenergizar el transformador, cortocircuitar los bornes, alimentar desde el lado de alta tensión con una pequeña hasta que la corriente del lado de baja alcance su valor nominal, medir la tensión y corriente y potencia en el lado de alta tensión del batímetro. Ya, no hay imágenes, no hay más de qué es lo que tiene que hacer el estudiante, ¿no? Entonces, si yo como estudiante leo eso, yo no voy a saber qué tengo que hacer. Ya vamos a revisar el libro, porque en el libro estaba clarito, ¿no? Vamos a revisar el libro. Le voy a colocar así mismo acá. Ensayo de cortocircuito. A ver, vámosle colocando. ¿Qué es lo que dice el libro? Y verá que en el libro había dos partes, ¿no? La parte en la que describe la teoría y la otra en la que describe la práctica. Usted debía revisar todo el libro y colocar lo que corresponde donde corresponde, ¿no? Entonces vamos viendo. Esto es lo que dice la parte del ensayo, ¿no? Dice, este ensayo consiste en cortocircuitar el devanado secundario,
y aplicar una tensión muy reducida en el primario de forma que pueda circular por sus devanados la corriente nominal. Para conseguir los valores reducidos de tensión es necesario un sistema de tensión ajustable, como puede ser un autotransformador regulable, como se muestra en la siguiente figura. La tensión de cortocircuito se da de forma porcentual en relación con la tensión nominal del transformador. Dicho porcentaje permite calcular la tensión que hay que aplicar al primario para que por los devanados se establezca una corriente nominal, estando el secundario en cortocircuito, y ahí se saca la tensión de cortocircuito. Con este ensayo se puede deducir las pérdidas en el cobre. Mire, aquí le está diciendo al estudiante qué tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo y para qué hace esta prueba. Pero usted acá no está indicando eso. ¿Ya? Entonces la idea es complementar lo del texto, no quitarle. ¿Sí? Usted le está quitando casi la razón de ser. O sea, no está indicando ni qué hacer, ni cómo hacerlo, ni por qué hacerlo. ¿Ya? Y había otra parte más en el libro, que es la propia del ensayo, ya le voy a poner. Déjeme ver, por aquí estaba, transformador monofásico, y es más, aquí ya le estaba indicando ensayo, comprobación y ensayo de un transformador, prueba de vacío, prueba de carga, prueba de cortocircuito. Ya, entonces vamos a ponerle la otra parte que está en el mismo texto que ya se le dio. Entonces, con todo lo que está en el texto, usted debe hacer un solo compilado bueno para su práctica. Ahí está todos los datos. Yo le dije, ya sus prácticas están hechas, solamente tiene que acomodarla al formato y se acabó. Pero no lo está haciendo, ¿no? Entonces, vamos viendo. Mire, aquí ya le dice, prueba de cortocircuito. Realizar el montaje siguiendo el esquema del ensayo en cortocircuito visto en la unidad. ¿Cuál es el esquema? El esquema era este, ¿ya? Y aquí le da una foto. Mire que esta foto es más pegada a la realidad. Sí, a la realidad del texto. Pero ahora usted lo que tiene que hacer es la fotografía más relacionada a su sistema de entrenamiento, ¿ya? Y ahí dice, conecta un amperímetro en el secundario que equivaldría a colocarlo en cortocircuito. Ya le está diciendo qué tiene que hacer, ¿no? Dice 7, conecte un voltímetro, un amperímetro y un vatímetro en el primario de forma similar a la prueba de vacío realizada antes y conecta también los bornes de alimentación a la salida del varia. Y le está diciendo al estudiante cómo tiene que hacer. Antes de conectar el conjunto a la red eléctrica de alimentación, asegúrate de que el autotransformador esté en su mínimo valor de tensión, 0 voltios. Alimenta el variac y aumenta lentamente el valor de la tensión del primario. Mire, esto es un procedimiento. Aquí le estoy diciendo al estudiante cómo tiene que hacer la práctica. ¿Ya? Y aquí al final está la tabla, que debe ser la misma que está acá. Y es otra, ¿no? ¿Ya? Entonces, líder, esa la revisión, ¿no? En función de la práctica guía. ¿Para qué nos sirvió la práctica guía? La práctica guía. Introducción, 3 párrafos, bien claritos, ¿no? El 1, la relación de los temarios con la malla curricular. La otra, los instrumentos, todo lo que va a formar parte de la práctica. Y el otra, el objetivo, lo que se intenta con el estudiante, ¿sí? Lo que se intenta que el estudiante aprenda con esta práctica. Aquí hay que modificarle, no habla nada de transformadores y la práctica es de transformadores. Entonces esto está mal, ¿no? Pero en esta parte de introducción, 3 párrafos claritos. Siguiente punto, es el procedimiento. Usted tiene que decirle al estudiante cómo tiene que hacer la actividad, cómo medir voltaje, cómo medir corriente, cómo medir potencia. Y qué mejor si le detalla en función de su sistema de entrenamiento. ¿Ya? El otro punto este era 2, ¿no? Punto 3, preguntas. Las preguntas
¿sí? Son como, imagínense que son los objetivos, es lo que usted quiere que el estudiante aprenda, ¿ya? Al finalizar la práctica, el estudiante sabrá contestar y contestar bien estas preguntas. Eso es lo que está diciendo, ¿ya? Son los objetivos de esta práctica. ¿Cómo que preparación? Luego viene preparación. Aquí está preparación. Preparación es la tarea que el docente le manda al estudiante para que tenga una idea de lo que va a tratar en la práctica. ¿Ya? Pero lo que quiero que me entienda, líder, es el sentido de cada cosa. Usted acá, en esta siguiente práctica que usted me está poniendo, que es práctica netamente suya, usted me hace entender que no entendió el procedimiento, porque no me está, en ningún lado le está diciendo al estudiante qué tiene que hacer. Solamente se dedicó a copiar teoría y a pegarle. Entonces, eso me hace entender que usted justamente no comprendió qué hay que colocar en la parte del procedimiento. Ahora sí estamos claros, ¿qué va en el procedimiento? ¿Ya? ¿Qué va en la introducción? ¿Qué va en el procedimiento? ¿Para qué sirven las preguntas? ¿Sí? Las preguntas, vuelvo y repito, son los objetivos de esto. Lo que usted quiere lograr, lo que el estudiante al finalizar debe saber responder. ¿Ya? Y debe saber responder bien. Y eso va a ser evaluado porque en la tabla, al finalizar, están las mismas preguntas. Y aquí va a estar contestado por el estudiante. ¿Ya? Entonces ahí tiene el docente, ya tiene una medida de evaluar, ¿no? Ah, ya, esta práctica sí le sirvió al estudiante porque respondió adecuadamente. ¿Ya? Y la preparación, que es la tarea que le manda al estudiante para que no vaya sin conocimiento previo a la práctica, ¿no? Verá que va a manejar voltajes, verá que va a manejar elementos de medición. Si el estudiante está perdido, él va a cortocircuitar, va a incendiar, va a matarse, va a matar a alguien, va a hacer explotar el instituto. Todo puede hacer el estudiante. Entonces el estudiante debe ir preparado. Aquí usted debe ponerle las tareas, consulte, ejercicios de cálculo, todo lo que usted considere, de tal manera que el estudiante vaya preparado a la práctica. El estudiante debe ir preparado a la práctica. ¿Ya? Por eso se llama preparación. Entonces es consulta, tarea, deber, resuelva los ejercicios. Analice, cualquier tipo de esas actividades puede ser, no solamente consulte, no, resuelva estos ejercicios, analice esta situación, lo que usted considere necesario como preparación del estudiante para ir a la práctica. Y la última parte, la tabla de datos, es una hoja en blanco que usted le va a entregar al estudiante para que, y aquí no hay circuitos, ¿verdad? Aquí tiene que estar en esta tabla el circuito que debe armar, circuito a ser armado, ¿ya? Bien detallado, porque si usted no le detalla bien el circuito va a matarse, ¿no? Va a hacer explotar el instituto ahí. Entonces el circuito debe ser armado, bien detallado, todo eso debe colocarle, ¿no? Y ahí la tabla de datos, ¿no? Las mediciones que tiene que hacer o los cálculos que tenga que hacer. Todo eso va aquí. Y al finalizar va las preguntas. Aquí yo no veo ningún circuito para que sea armado por el estudiante. ¿Qué va a hacer el estudiante? Yo como estudiante cojo esta hoja. ¿Qué leo? Magnitudes eléctricas, intensidad, circuito serie, circuito paralelo. Le prometo que yo lo quisiera es poner acá. En un circuito serie, la corriente igual para todos. ¿Ya? En circuito en paralelo, diferentes. Contestado. Circuito serie, la resistencia. En circuito en serie se suman. ¿Ya? En circuito en paralelo se aplica la fórmula. Ahí hay una fórmula, ¿no? Para el cálculo de las resistencias en paralelo. ¿Ya? ¿Qué dice? Circuito serie, voltaje. ¿Ya? Diferentes. En un circuito paralelo, en cambio, son iguales. Listo. Voy a contestar, dice, como no me dice qué circuito armar ni qué hacer, yo solamente cojo la hoja y
contesto lo que aquí está. Y eso porque, y ni siquiera me dice conteste, por mi cuenta estoy contestando, porque no me está diciendo nada. Y pregunta, dice, ¿cuáles son los elementos pasivos de un circuito? De un circuito. No depende del circuito, ¿no? Los elementos pasivos son o no son. O sea, no porque está en un circuito ya es elemento pasivo o elemento activo, no. Los elementos son porque son, independientemente de qué circuito estén. Entonces, los pasivos, la resistencia, el resistor, perdón, resistor, capacitor, inductor. ¿Ya? Si es que yo no sé esta otra columna para qué es un circuito eléctrico, ¿sí? Pongámosle conjunto de elementos activos y pasivos con un propósito específico. ¿Ya? Eso para mí es un circuito eléctrico. ¿Cuáles son los parámetros y unidades eléctricas de un circuito CC? ¿Cuáles son los parámetros y unidades eléctricas de un circuito CC? Esta, por ejemplo, no le entiendo esta pregunta. ¿Cuáles son los parámetros y unidades eléctricas de un circuito de corriente continua? Sea continua o sea alterna, los parámetros eléctricos son corriente, voltaje, potencia. La corriente se mide en amperios, el voltaje en voltios y la potencia dependiendo en vatios, voltamperios o voltamperios reactivos. Pero no me queda clara la pregunta, ¿no? Yo le pondría así. Y le entrego al profesor. ¿Usted qué haría con esta hoja que si yo le entregara? Porque aquí no me está diciendo qué hacer, qué circuito armar, ¿sí? ¿Qué datos tomar? No me está diciendo nada. Y me está haciendo unas preguntas que incluso algunas no tienen mucho sentido, ¿no? Entonces, mire, eso es a lo que me refiero, líder. Usted tiene toda la semana, coja un día y coja una práctica y léale. Haga lo que estamos haciendo ahorita. Ah, ya, hoy día es miércoles, voy a coger esta práctica. Lea desde el punto 1 hasta la tabla de datos. Y hágale en papel, hágale como si usted fuera estudiante. ¿Entendiera lo que está usted mismo poniendo? Y si no tiene sentido, cámbiele, modifíquele. Usted ya tiene una guía, usted ya tiene una práctica guía, ¿sí? En la que puede justamente eso, ¿no? Puede basarse y puede guiarse para hacer sus otras prácticas. No espere a la tutoría para revisar. Ah, cierto que esta no tiene sentido. ¿Por qué esperó a la tutoría para revisar esto? ¿Por qué esperó a la tutoría para saber que aquí hay una columna que yo no sé qué hay que poner? ¿Por qué esperar a la tutoría? Usted es el que está urgido por el tiempo. Tiene ya menos de un mes para terminar la tesis y ni siquiera la ha iniciado. Todo esto no sé si ya el revisó. Por lo que veo no le ha hecho revisar a la persona que le va a asistir, ¿no? Solamente han revisado la primera y sobre la primera hemos estado tutoría tras tutoría tras tutoría, volviendo a lo mismo porque usted le ha cambiado, volviendo a lo mismo porque usted le ha cambiado, volviendo a lo mismo por lo que usted ha cambiado. Pero el resto veo que no ha habido revisión de nada, ¿no? Acá mire, tabla de datos, pone una tabla y pone preguntas y se acabó.
Tiene que detallarle, tiene que poner los circuitos, tiene que decir qué hacer, qué medir, qué anotar, qué resolver, qué calcular. No está puesto nada. ¿Ya? Y eso sí está claro, ¿no? En la guía, aquí en las gráficas que usted le tiene con amarillo todavía porque no está modificado. Dice, para la medición de B1 y B2, aquí ya sabe que es B1 y B2, del transformador 2, dice, está detallándole que lo implemente el siguiente circuito y tome los siguientes datos. ¿Ya? Ahí le está diciendo qué hacer. ¿Qué es cada cosa? B1, voltaje primario, B2, voltaje secundario, trafo 1, trafo 2, aquí está el circuito que tiene que armar. Y una vez que sabe qué hay que hacer, qué circuito armar, qué datos debe tomar, ahí viene la tabla, donde el estudiante solamente tiene que ir anotando. Y ahí continúa el siguiente punto, otra actividad más que tiene que hacer. Y otra actividad más que tenga que hacer. ¿Ya? Y al final de que haga todo eso, ahí él contesta las preguntas. Hay cosas que no solamente se miden. Mire, aquí dice potencia calculada. El estudiante debe multiplicar esto por esto y obtener el dato. En cambio, esto de acá es medido. Y acá él saca el error calculando. ¿Sí se da cuenta que son cosas que él tiene que medir, otras cosas que él tiene que calcular y otras cosas que tiene que resolver? Eso tiene que estar indicado aquí, en la hoja que recibe el estudiante. Si el estudiante recibe esta hoja, bueno, ya por lo menos va a hacer algo, ¿no? Dice armar este circuito, tomar estos datos, ¿ya? Y medir voltaje, que es lo que pide, ¿no? Acá en el punto 2 dice mida corriente, ¿ya? Armando el mismo circuito. Ya, ahí ya tengo claro cómo armar el circuito y qué corriente se refiere. Y acá igual. Entonces, si cojo esta hoja, ya sé qué hacer. Pero si cojo las hojas que usted me está presentando acá, le prometo que yo no sé qué hacer. Vea, tabla de datos, tabla y preguntas. ¿Qué tengo que hacer ahí? No me está diciendo qué tengo que hacer ahí. Tiene bastante trabajo, mi estimado, por donde usted lo mire. Si quiere seguir con las prácticas, tiene bastante trabajo. Si quiere atender la sugerencia que le doy, láncese a tener listo su sistema de entrenamiento, porque su sistema de entrenamiento es la base para terminar bien esto. ¿Sí? Porque ya está viendo, ¿no? Que la descripción tiene que ser en función de su sistema de entrenamiento. Las figuras tienen que ser en función de su sistema de entrenamiento. Los circuitos a armar tienen que ser en función de su sistema de entrenamiento. Entonces, ¿qué debe tener? Su sistema de entrenamiento. ¿Ya? De que sí puede adelantar describiendo, viendo las actividades, viendo qué es lo que intenta que el estudiante aprenda con cada práctica, revisando la malla curricular, revisando el texto para saber, para indicar el procedimiento, cómo tiene que hacer el estudiante, que puede adelantar en eso, perfecto, puede adelantar, pero vuelvo y repito, esta es una parte de su tesis, no es todavía su tesis está en cero todavía, ¿ya? Y para empezar con el texto completo de su tesis necesito el sistema de entrenamiento. Ahora sí, mi estimado, ¿cuál sería su compromiso? ¿Qué esperamos para la siguiente práctica? Le voy a anotar de una vez, ¿no? Ya. Entonces el día de hoy vamos a la quinta tutoría de este periodo, es 2022-01, hoy estamos en 19. Le he dedicado creo que todas las 2 horas, ¿no? Las 2 horas de 50 minutos, serían los 100 minutos. El avance de su proyecto sigue en lo mismo, ¿no? Seguimos estancados en el mismo. Lo que seguimos revisando el plan de estudios. Y las observaciones siguen siendo las mismas.
complementar el formato entregado. Le voy a poner con rojo, ¿no? Porque eso es lo que había que hacer, no reducir, no eliminar, complementar. Ya vimos, ¿no? Yo le di los textos del libro, en el libro está más cosas y lo que usted ha hecho es ponerle 2 frasecitas y el resto borrarle, y lo que logra es que esté inentendible y que el estudiante no sepa qué tiene que hacer. Entonces no es de quitar, es de complementar, o sea, de lo que está, aumentarle más, ser más detallado, de tal manera que el estudiante sepa de mejor manera qué es lo que tiene que hacer. ¿Ya? Las figuras deben estar mencionadas en el texto, nos mantenemos con eso, ¿sí? No están. Revisar la coherencia del texto, sí, bueno, ahorita ya tiene creo que más claro, ¿no? Si dice procedimiento, tiene que estar como el estudiante tiene que hacer una actividad. Como ejemplo le dejo el mismo, ¿no? Indica que es la potencia, pero no cómo se la mide. Y también en esto, ¿no? No modificar el formato previamente analizado y definido. Una vez más hemos visto que está cambiado, ¿no? La preparación está dentro de la tabla de datos que debe ser entregada al estudiante. O sea, no estuvo entendido esa parte. Espero que ya esté bien entendida, ¿no? Ya, entonces las observaciones se mantienen, son las mismas. ¿Ya? Y acá en las recomendaciones me voy a mantener, lo que voy a hacer es darle la vuelta. Adquirir los elementos le voy a poner como punto 1. Realizar las prácticas completas establecidas, eso vamos a ponerle como punto 2. Y si usted adelantar, o sea, usted tiene toda una semana y tiene toda una persona que le han puesto para que le asesore y le guíe, yo no sé por qué no avanza. Usted ya podría avanzar y si quiere usted podría revisar las tutorías que se ha hecho con la compañera Góngora, que es exactamente el mismo sistema de entrenamiento, pero obviamente es con otros elementos. Lo que se ha hecho con la compañera, ¿no? Si usted ya hiciera el sistema de entrenamiento físico, si es que ya estuviera al pelo con las tutorías, perdón, con las prácticas de laboratorio, usted podría avanzar con la guía que se le dio a la compañera en cuanto al escrito, ¿no? Con la compañera usted misma ha presenciado las observaciones que se le ha hecho en la propuesta tecnológica, ¿sí? La propuesta tecnológica contrastada con los objetivos específicos y con el marco teórico. Luego de la propuesta, la implementación, ¿sí? Cómo se le está estructurando y planteando. Entonces, usted ya tiene, ¿no? Una guía, ¿ya? Entonces, tiene bastante material y bastante cosas por hacer. Ya vuelvo y repito, ¿no? Solamente depende de usted. ¿Ya? Entonces, ¿qué esperamos para la próxima semana, líder? Dígame usted. Lo más urgente son los materiales del sistema de entrenamiento físico. Eso sería lo más urgente. Usted está viendo que para las prácticas necesitamos las fotos de su sistema de entrenamiento, necesitamos las etiquetas de su sistema de entrenamiento, necesitamos los elementos de su sistema de entrenamiento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si usted, por ejemplo, para la prueba de vacío, en la que dice que tiene que colocar un autotransformador, si usted no tiene el autotransformador, hay que modificar esa práctica. Entonces, ¿qué es primero? Tener el sistema de entrenamiento, qué es lo que usted puede conseguirse, qué no, o seguir en lo de las prácticas. Las prácticas tuvo su razón de ser, sacar un listado de materiales y elementos que le hacen falta a su sistema de entrenamiento. Ese listado ya lo tiene, ¿ya? Yo sé que debemos continuar con las prácticas, pero en este punto, ¿sí? En este punto de nuevamente estancamiento por las prácticas, ¿sí? Nos estamos dando la vuelta ahí mismo y no continuamos, ¿ya? Entonces, por favor, échele asunto, póngale más empeño en la adquisición de los elementos y en que usted ya tenga el sistema de entrenamiento físico.
ya con etiquetas bien puesto, todos los transformadores, los monofásicos, los trifásicos, resistencias, inductancias, capacitancias, autotransformadores, qué sé yo, todos los elementos que usted necesite, ¿sí? Que ya lo tenga listos y etiquetados y bien colocados, con los jacks todo puestos y con unos 20, 30 cables ahí para que usted arme los circuitos. Verá que este tiempo que le dio rectorado, porque prácticamente ya el tiempo original ya se le terminó. ¿Se acuerda que ya se le terminó? Incluso usted andábamos viendo otro tema de tesis. Ya, o sea, su tiempo normal ya se acabó. Usted está por un ofrecimiento del rectorado que les dio hasta marzo del 2022 para que terminen todo, pero como un pedido extraordinario. O sea, ya su tiempo normal ya terminó hace rato. Entonces, sobre esta prórroga que le dio rectorado, no creo que haya más prórrogas. Los que se graduaron, y los que no, tendrá que seguir lo que dice la normativa, ¿no? La normativa, usted ya pasó en el tiempo, ya no cumplió, usted tendría que optar por otra modalidad de graduación. De pronto usted podría acogerse al examen complexivo. No, verá que el examen complexivo, al igual que este trabajo de titulación, solamente depende de usted. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? Que el instituto ya no le obliga a nada, nada que usted tiene que recibir 2 semestres, aprobar mate. No, esto ya no es de aprobación. Esto es de que usted revise el perfil profesional de la carrera, en la que diga que usted, por ejemplo, debe conocer de mantenimiento eléctrico, ¿sí? Y si le preguntan algo de mantenimiento, saber contestarle. Si su perfil profesional dice que usted puede hacer, yo qué sé, implementar sistemas de generación y transmisión. Entonces, si le hacen alguna pregunta de generación de energía eléctrica y de la transmisión, a qué niveles de voltaje, por ejemplo, o cuál es la potencia nominal que genera Coca-Cola o Sinclair, tiene que saber responder. Entonces, ¿de quién depende eso? De usted. Si usted está en la capacidad de solventar cualquier pregunta teórica y práctica, porque el examen complexivo es teórico y práctico, ¿sí? Entonces usted simplemente se acoge a la modalidad y en la primera que lancen nuevamente el complexivo, usted ya podría participar del complexivo. ¿Ya? No es un examen de asignatura. O sea, no es que debe revisar los exámenes que rindió en las asignaturas de la malla. No, no es una evaluación de materias. Es una evaluación suya desde el perfil profesional. Imagínese que usted es el dueño de Petroecuador y quiere contratar un tecnólogo eléctrico. ¿Ya? ¿Usted qué prueba le tomaría? ¿Qué es voltaje? ¿Qué es corriente? O si es que tengo la unidad FCC y hay un cortocircuito en el transformador de 10 voltamperios, ¿cómo yo determinar el fallo? O sea, ya son preguntas desde el punto de vista de usted como profesional, no desde el punto de vista de las asignaturas como estudiante que usted recibió. ¿Sí? Eso debe tener bien claro, ¿no? ¿Qué es el examen complexivo? Es una evaluación de usted como profesional, no como estudiante. De que va a haber un semestre en que el instituto les va a poner un docente para que les guíe, ¿sí? Eso es una ayuda que el instituto le da, pero no se confíe del docente porque el docente de pronto abarcará una parte,
¿ya? Y en el examen le va a venir otras cosas, ¿sí? Eso tiene que también usted estar claro, ¿no? Porque eso ha sido una queja que tuvieron en el anterior. Se supone que le dan un temario, ¿no? El temario del cual está compuesto el examen complexivo. Digamos que tiene 5 puntos, 5 temas, ¿no? El examen complexivo. Usted ya sabe que son 5 temas. Y con el docente solamente han alcanzado a revisar 3, ¿ya? Y los estudiantes, bien, gracias. Como revisamos solo 3, entonces solamente deben tomarnos de los 3. No, señor, el examen complexivo ya está definido. Consta de 5 temas. Si con el docente no vio los 5 temas, solo vio 3, ¿qué es lo que le toca hacer a usted? Revisar por su cuenta los otros temas que no han sido revisados por el docente. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es suya, no del docente. El docente es una ayuda, es una guía. Al igual que el tutor ahorita, ¿no? El tutor es una guía, ¿sí? Pero la responsabilidad es suya, la que debe trabajar toda la semana. El que debe trabajar toda la semana es usted, no el tutor. ¿Ya? Entonces, es igual ¿qué sería? Es igual de demandante el trabajo de titulación que el conocimiento del examen complexivo. ¿Ya? No es que el uno es más facilito y el otro es complicado, no. Los dos deben tener, para que sean el uno o el otro, significa que los dos deben tener su mismo grado de complejidad. Y claro que tiene el mismo grado de complejidad. ¿Y de quién depende eso? Del estudiante, tanto en el proyecto de titulación como en el examen complexivo. La responsabilidad es del estudiante. ¿Ya? Entonces creo que dentro de la normativa usted podría, como ya se le pasó el tiempo y no logró completar con el proyecto de titulación, lo que queda es acogerse al examen complexivo y tiene que prepararse para ese examen complexivo. ¿Ya? Eso es mi estimado. Entonces, vuelvo y repito, ¿no? Depende de usted. Si vamos con lo del proyecto, para mí es mucho mejor el proyecto, ¿no? Usted aprende más cosas. Verá que usted está aquí para aprender, no para graduarse lo más facilito, ¿no? Eso también es algo que está mal entendido, ¿no? No, es que yo quiero graduarme. Yo lo único que quiero es el cartón, porque con eso ya puedo conseguir trabajo. No, no es así. Usted debe estar preocupado por aprender y la mejor manera de aprender es hacer esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted aprende a redactar, usted aprende a hacer un informe. Imagínese cuando usted sea contratado por una empresa y le digan, hágame un informe del sistema eléctrico de la empresa. ¿Usted qué va a hacer? Va a ir al internet, control C, control V, qué es corriente, qué es voltaje, qué cómo se mide y entregarle. Más rápido le despiden que se demoren en leer su informe. ¿Ya? Entonces todo esto que usted está haciendo ahorita le está enseñando a redactar, le está enseñando a analizar, le está enseñando a planificar, le está enseñando a ejecutar un proyecto. ¿Y eso le va a servir más adelante? Claro que le va a servir. ¿Ya? Pero vuelvo y repito, depende del punto de vista que usted le esté viendo, ¿no? Usted lo único que dice, como hay varios que dicen, no, no, yo lo único que quiero es el cartón, yo a la final voy a trabajar taxiando o atendiendo un local. Entonces, ¿para qué quiere, no? Porque el cartón es un arma de doble filo. De pronto, cuando usted tenga el cartón, usted va a decir, no, pues yo soy tecnólogo eléctrico y yo soy capaz de hacer una bomba atómica eléctrica. Y a la verdad, y a la final no es eso, ¿no? Porque no tiene el conocimiento ni las habilidades. Pero el cartón le dice que sí tiene. Entonces es un arma de doble filo, ¿no? Ok, mi estimado. Listo, entonces quedamos así, ¿no? Atienda la recomendación. En este punto en el que estamos, láncese a la parte física, al sistema de entrenamiento. Déjale en stand-by un poquito esto de las prácticas. Ya sabe que está mal, ¿no? Ya sabe que todas las prácticas están mal. De que tiene que volver a rehacer todas, ¿ya? Básese en el listado que yo le entregué, ¿sí? Usted maneja el listado que usted le puso, ¿no? En el que habían prácticas que no tienen relación con su sistema de entrenamiento. Ataque ataque lo principal, ¿no? En primera instancia. Después, si le queda tiempo, puede hacer las otras prácticas, pero ataque lo principal. Entonces, guíese en el listado que yo le di, no en el que usted presentó, ¿sí? Y guíese en el formato que se le presentó de la práctica al inicio. Y complemente, no elimine cosas, compleméntelas.
y entendiendo cada parte. Introducción, lo que debe tener, prepara, ¿cómo es? Procedimiento para lo que debe hacer, ¿sí? Las preguntas, la preparación y al final la tabla, ¿no? La tabla de datos donde debe estar los circuitos, qué hacer y qué anotar. ¿Ya? Ok, líder, que tenga una buena tarde. Entonces nos vemos la próxima tutoría, ¿no?